¿Dónde están las mujeres penecas que son la boleta? Esta canción de Raguayana y Acapela ha puesto nuevamente sobre el tapete la palabra veneco, veneca. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Cuál es su origen y su significado? Bueno, pues hay varias versiones al respecto. Bueno, pues la historia comienza por allá por los años 70 del siglo pasado, cuando cientos de miles de colombianos migraban a Venezuela, básicamente por dos razones. Primero, Venezuela era un país próspero debido a la bonanza petrolera. Y dos, los colombianos migraban huyendo del conflicto armado en su país. Después de pasar largo tiempo en Venezuela, los ciudadanos colombianos regresaban a su país de manera permanente o de vacaciones o de visita, etc. Pero regresaban con costumbres venezolanas o expresándose con el léxico venezolano. Y entonces sus compatriotas colombianos les llamaban venecos, como un acrónimo de venezolano colombiano. Luego, la palabra se usó para referirse a los ciudadanos con doble nacionalidad, venezolana y colombiana. También se usaba para referirse a los ciudadanos colombianos que se habían casado con un venezolano o una venezolana, y también para referirse a los hijos de estas parejas. Según Sergio Chacón, experto en lingüística y español, la palabra surgió de una suerte de sincretismo cultural y lingüístico nacido en el seno de la frontera entre ambos países. Para el diccionario de americanismos, la palabra veneco es relativo a Venezuela, pero aclara que se trata de un adjetivo popular y peyorativo. ¿Peyorativo? ¿Por qué? Sucede que la realidad económica de Venezuela cambió. Y de ser un país que recibía migrantes de todo el mundo, a partir de 2014-2015, pasó a ser un país con un éxodo de dimensiones épicas. Y este éxodo no solamente fue hacia Colombia, sino hacia muchos países del continente americano y aún fuera de él. Como era de esperarse, esta nueva realidad social de gran parte del continente trajo aparejados muchísimos cambios. Y uno de esos cambios fue precisamente en el lenguaje. La palabra veneco, veneca, debido a tensiones entre los migrantes venezolanos y los locales, fue adquiriendo una connotación, una carga peyorativa, y fue usada para referirse a los migrantes venezolanos. Natalia Henao Tamayo, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ha estudiado durante años los discursos de odio hacia los migrantes en América Latina y encontró que la palabra veneco es de las que más se usa de forma despectiva tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. También encontró esta investigadora que la palabra veneco tiene una fuerte carga xenófoba, racista y clasista. Por su parte, el sociólogo Yair Vega, de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, afirma que cuando se agrupa a las personas con algún adjetivo, así sea una palabra derivada de su nacionalidad, sirve de material para hacerle el juego a la estigmatización y el rechazo. Para muchos venezolanos que han expresado su opinión a través de las redes sociales sobre la palabra veneco, veneca, esta debería ser algo así como la N-word venezolana. N-word, es decir, la palabra que empieza con N, que es un eufemismo por níquel, niga, usado para referirse a los afrodescendientes en Estados Unidos. No obstante, en los últimos años
se ha iniciado un proceso de transformación de esta palabra apuntando hacia un significado positivo. El proceso se inició en Internet entre la gente más jovencita que utilizaban la palabra de una manera humorística. Y bueno, poco a poco ha ido evolucionando hasta llegar a una resemantización de esa palabra, por lo menos dentro de Venezuela. De hecho, el presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, Horacio Pior, habla de una reapropiación de la palabra y la compara con la palabra chamo, que en principio, cuando surgió, era una palabra despectiva y bueno, pues ahora es parte del habla cotidiana de los venezolanos. En esa misma dirección apunta la canción de la banda raguayana y el rapero Acapela. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, la canción, pienso yo, es como una suerte de manifiesto que celebra la belleza de la mujer venezolana, su capacidad para salir adelante, la belleza de la geografía nacional, resalta muchos valores de la cultura venezolana y también trata como de dar ánimo a los muchísimos venezolanos que hoy día están fuera de casa. Ahora bien, la canción logra 100% cambiar el significado de la palabra veneco. Bueno, yo pienso que todavía es muy pronto para decir eso. Sin embargo, el camino está abierto y el lenguaje es dinámico. Mi opinión es que la canción realmente sí ha abierto una brecha hacia el cambio de significado de la palabra veneco-veneca. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo como cierta reserva hacia la canción por una cuestión de cosificación, sexualización de la mujer venezolana, porque algunos versos hablan de los mejores culos. Pero bueno, eso es ya otra historia que tal vez les cuente en otro video. ¿Dónde están las mujeres venecas que son la boleta? Que no van para el gym pero tienen cuerpo de atleta. No se sabe si son las cachapas o son las arepas.